20 de agosto, promesa 232. El amor verdadero no se parece a lo que creías. Este probablemente es uno de los textos más usados en las bodas cristianas. Primera de Corintios 13, versos del 4 al 8. Lo imprimimos en las invitaciones, lo leemos frente al altar, lo escribimos en tarjetas de aniversario, se lo dedicamos a esa persona que tanto amamos. Pero Pablo no está celebrando una boda cuando escribió Primera de Corintios 13. Pablo estaba corrigiendo una iglesia. Y eso cambia completamente la manera en la que nosotros deberíamos leerlo. Corinto era una de las ciudades más importantes del mundo grecorromano. Un puerto comercial, rico, cosmopolita, un cruce de caminos donde circulaba el dinero, las filosofías y una moral bastante flexible. Corinto era conocida por sus excesos. Y la iglesia que Pablo había plantado ahí, apenas unos años antes, en Hechos 18, ya tenía dones espirituales, problemas extraordinarios, divisiones, competencia, orgullo, pleitos, inmoralidad y conflictos alrededor de la cena del Señor. Por eso, 1 Corintios 13 está exactamente en medio de 2 capítulos. En el 12, Pablo dice, tienen diferentes dones. En el 14 dice, usen estos dones para edificar a los demás. Y en el 13, en medio de estos 2 capítulos, detiene todo y dice algo incómodo. Oye, tú puedes tener dones impresionantes y también tener un carácter insoportable. Tú puedes profetizar y no sabes perdonar. Tú puedes predicar y ser orgulloso. Puedes conocer mucho de la Biblia y tratar mal a tu familia. Puedes hablar de Dios y no parecerte a Dios en la manera en la que tratas a la gente. Así que por eso, justo antes de describir el amor, Pablo había dicho algo todavía aún más fuerte. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo, de los ángeles, pero no amar a los demás, sería solamente un metal ruidoso, sería puro sonido sin sustancia. 1 Corintios 13, verso 1. Así que este no es un poema para las bodas, es una corrección. Y quizás también sea la razón por la que tantas veces nosotros confundimos el amor con otra cosa, con intensidad, con control, con lo que aprendimos a llamar amor sin que en realidad lo fuera. Dios no mide solamente cuánto poder espiritual manifiestas, Él también mira cuánto amor produce ese poder en ti. Y hoy quiero que leamos ese pasaje no buscando quién nos ama bien a nosotros, sino dispuestos a dejarnos examinar. 1 Corintios capítulo 13, versos del 4 al 8 en la Nueva Traducción Viviente, dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía y el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. La Biblia, el mensaje en estos mismos versos dice: el amor nunca se da por vencido. El amor se preocupa más por los demás que por sí mismo. El amor no desea lo que no tiene. El amor no ostenta, no es presuntuoso, no se impone a los demás, no se pone siempre de primero, no pierde los estribos, no lleva la cuenta de los pecados de los demás, no se goza cuando los demás están por el piso, se complace cuando la verdad florece, soporta cualquier cosa, siempre confía en Dios, siempre busca lo mejor, nunca mira atrás, sino que sigue hasta el final. El amor nunca muere. Cuando tú aprendes a reconocer el amor, tal como la Biblia lo describe, ya no vuelves a confundirlo con su imitación. Y eso te protege, eso te sana, te enseña a amar de verdad. En los bancos entrenan a los cajeros para detectar billetes falsos de una manera que me sorprende. No les enseñan cientos de falsificaciones. No, les hacen estudiar el billete verdadero. La textura, cada línea, cada marca de agua, hasta que lo conocen tan bien, lo tocan con sus manos, que cualquier imitación
se siente distinta al instante. Ahora, nadie les enseña a reconocer lo falso. Les enseñan a conocer tan bien lo verdadero que lo falso no tiene dónde esconderse. Con el amor pasa lo mismo. La mayoría nunca memorizamos cómo se siente el amor real. Así que cuando algo se le parece un poco, la tensión constante, la intensidad, esos celos disfrazados de que me importas mucho, lo confundimos con amor auténtico. Pero 1 Corintios 13 es el billete verdadero. Es Dios diciéndote, estúdialo tan bien que nunca más te engañe una imitación. El amor es paciente y bondadoso. La paciencia, que no es lo mismo que aguantar cualquier cosa. La palabra griega aquí detrás de paciente es lento para enojarse. Es alguien que no explota a la primera fricción. Es alguien que sostiene a la otra persona en el tiempo, aunque no cambie de inmediato. Nosotros solemos decir, yo tengo paciencia, pero hasta cierto punto, ¿ah? Y de ahí comienza el problema, porque el amor empieza a mostrarse precisamente después de ese punto. Porque es fácil amar cuando la gente responde como esperamos. La pregunta es, ¿qué haces cuando tu hijo comete el mismo error otra vez? ¿Qué haces cuando tu pareja todavía no te entiende? ¿Qué haces cuando alguien de tu equipo necesita que se lo expliques por tercera vez? A veces uno dice, pero esto ya te lo dije. Voy a repetírtelo, pero creo que no me entendiste. La paciencia de la que nos habla la Biblia no es lo mismo que tolerar maltrato, no. El amor es paciente con las imperfecciones normales de convivir con otro ser humano, no con el abuso o con la manipulación constante. Y Pablo no se detiene en el sentimiento. También dice que el amor es bondadoso. Y la bondad convierte el amor en acción. No es solamente algo que sientes, es algo que otro puede experimentar a través de ti. Es ese mensaje que llega y te pregunta, ¿llegaste bien? Es alguien a quien puedes escuchar sin necesidad de mirar tu teléfono. Es alguien a quien puedes ayudar sin publicarlo. Hay personas que dicen, pero yo lo amo mucho. Y quizás la pregunta de Pablo sería otra. Esa persona puede reconocer ese amor en la manera. Un amor paciente sostiene tu proceso. Nunca te pide que sostengas tu propio dolor en silencio. ¿Alguna vez llamaste paciencia a lo que en realidad era miedo a poner un límite? La Biblia dice, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Corinto era una ciudad donde el estatus lo era todo, incluso dentro de la iglesia. Algunos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Otros decían, mi don es más importante que el tuyo. Y constantemente se peleaban. Pablo les dice sin rodeos, eso no es amor. Hoy cambiamos los dones por otras vitrinas, pero el problema sigue siendo el mismo. Medimos el amor y también el valor propio por lo que se ve, por lo que se compara. Y aquí aparece una prueba espiritual incómoda. ¿Tú puedes celebrar lo que Dios le dio a alguien más mientras tú todavía esperas lo tuyo? ¿Qué pasa cuando otro se casó y tú sigues esperando? Cuando a otro ascendieron y tú sigues esperando. El amor de verdad no necesita disminuir a nadie para sentirse importante. Cuando tú necesitas que al otro le vaya peor para sentirte mejor contigo, no estás compitiendo con esa persona. Estás peleando con tu propia identidad. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita. Muchas veces el control se disfraza de cuidado. Y esta probablemente es la falsificación más peligrosa de todas. La que más veces habrás escuchado constantemente. Hay personas que confunden control con amor, porque el control al principio se siente como atención. Te escribo todo el día porque me importas. Te digo con quién puedes hablar y con quién no porque te cuido. Pero eso no es amor. Eso es inseguridad hablando o tratando de hablar el idioma del amor. Mucho cuidado porque esto no significa vivir sin límites. Jesús amaba perfectamente y también confrontaba, también se retiraba, también decía que no. Así que hay una diferencia enorme entre poner un límite
y querer controlar a alguien. Hay esposos que llaman autoridad al control. Hay padres que llaman protección al control. Y hay relaciones enteras sostenidas por un "si de verdad me quisieras". Y esto es manipulación total. Si me quisieras, hicieras esto. Si me quisieras, hicieras esto. El amor tampoco pierde los estribos con facilidad. Que tu enojo dure 5 minutos no significa que sus consecuencias duren 5 minutos. Una palabra dicha en 30 segundos puede quedarse 20 años en la memoria de un hijo. Por ejemplo, si tú en algún momento dijiste "eres un inútil, nunca haces nada bien", y después decimos "lo dije porque estaba enojado", pero las palabras no regresan solas cuando regresa la calma. Por eso el amor aprende a detener la boca antes de tener que reparar después de lo que salió de ella. El amor que necesita controlarte no es amor. Yo creo que es el miedo que está disfrazadillo por ahí. Y continúa. El amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Nuestro amor no debe tener un Excel emocional. La expresión que usa Pablo tiene un trasfondo contable. Literalmente habla de calcular, de acreditar algo a la cuenta. Y Pablo está diciendo básicamente, el amor no lleva un libro de contabilidad. No vive diciendo, bueno, el 17 de febrero a las 4:35 de la tarde tú dijiste esto. O el 14 de febrero me hiciste pasar un momento así. O acuérdate también de esta vez que me respondiste de esta forma. Hay matrimonios donde cada discusión nueva abre automáticamente todos los archivos antiguos y comienzan a decirse desde que se conocieron. Perdonar de verdad no significa decir que aquello no ocurrió. Ni siquiera permanecer en una relación peligrosa. No es eliminar la necesidad de reconstrucción de confianza. Perdonar significa que tú dejas de usar esa deuda cancelada como un arma cada vez que discuten. Si tú perdonaste de verdad, ya no se lo vuelves a sacar en cara, nunca más. Y aquí hay una verdad que corta hondo. Tú no puedes pedirle a Dios misericordia para tu historia mientras tú administras condenación para la historia de los demás. Mira, así nos ama Dios. Él no nos perdona después de humillarnos constantemente con lo que ya nos perdonó. Después de castigarnos tanto que ya decimos basta. No, Dios no nos perdona así. Perdona tal y como Dios te perdona. Porque si cada vez que discutimos, uno de los dos va a sacar su pasado, entonces quizás dije que te perdoné, pero todavía conservo las facturas. Así que hoy te pregunto, ¿qué cuenta has estado llevando en silencio, esperando el momento para cobrarla? El verdadero amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. ¿Alguna vez tuviste caer a alguien que te hizo daño y pensaste por dentro, bueno, se lo merece? No lo dijiste en voz alta, pero de repente hubo una pequeña celebración silenciosa. Pablo dice, eso tampoco es amor. El amor no celebra las desgracias ajenas. El amor no comparte chismes disfrazados de preocupación. El verdadero amor se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Es decir, se mantiene firme en toda circunstancia. El amor no se cancela al primer tropiezo. Y ojo que este versículo no está fomentando que tú toleres la violencia, la infidelidad permanente o comportamientos destructivos sin límites. El amor de la Biblia nos lleva a perseverar buscando el bien. Y precisamente porque ama. Amar con valentía no significa vivir sin límites. Amar sin rendirte no significa permitir que alguien te destruya. Significa no permitir que lo que alguien hizo destruya tu capacidad de amar. Eso no lo puedes permitir. El amor conserva esperanza, incluso frente a una versión incompleta de alguien. Quiero que pienses en Pedro. Él negó a Jesús 3 veces. Si nosotros hubiéramos estado ahí, probablemente le habríamos dicho, listo, quedó descartado. Pero Jesús vio más allá del fracaso. Pedro todavía tenía capítulos por escribir. Quizás tú estás juzgando a alguien por el capítulo 4, mientras Dios ya sabe lo que va a hacer con él en el capítulo 17.
Vivimos además en una cultura de amor desechable. Si algo se pone difícil, bueno, se cancela y me voy. Pero el amor de verdad no es contractual. No es te amo mientras me hagas feliz o te amo mientras pienses como yo. Necesitamos que Dios transforme nuestro carácter, porque naturalmente nosotros queremos defendernos, ganar, cobrar, compararnos. Pero el Espíritu Santo va produciendo en nosotros otra respuesta. El verdadero amor, el amor real, no se va cuando deja de sentirse fácil. Se queda y decide seguir amando de todos modos. El amor nunca falla. El amor durará para siempre, dice la Biblia. Todo lo demás tiene fecha de vencimiento. Todo lo demás caduca. Y Pablo acababa de hablar de dones espectaculares, de profecía, de lenguas, de conocimiento sobrenatural. Y luego dice, todo eso un día terminará. Es temporal, una herramienta para esta vida, pero el amor no. Eugene Peterson en la Biblia el mensaje dice, el amor nunca muere. No es que el amor sobreviva a algunas cosas, es que sobrevive todo, porque el amor no es algo que Dios hace, el amor es quien Dios es. Un día no va a importar cuántos seguidores tuvimos, cuántos reconocimientos adquirimos, cuántas plataformas pisamos, cuánto acumulamos. Muchas de las cosas que hoy parecen enormes van a volverse irrelevantes. Pero hay algo que va a seguir en pie. ¿Cómo amaste? Al final, lo más eterno que puedes hacer hoy quizás sea amar bien a una sola persona. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que va a ser un poco complicado. En todas las partes donde dice el amor, en 1 Corintios 13, tú vas a poner tu nombre y luego lo vas a leer. Vas a autoevaluarte. Por ejemplo, Wendy es paciente. Ahí ya fallamos. Luego, Wendy es bondadosa. Wendy no es celosa. Bueno, ya me entendieron el ejemplo. Ustedes continúen. Y donde les cuesta leerlo en voz alta, probablemente ahí es donde Dios quiere trabajar contigo. Pero no para condenarnos, sino para transformarnos. Yo creo firmemente que 1 Corintios 13 no fue escrito solamente para describir el amor que queremos recibir. Fue escrito para confrontarnos con el amor que estamos llamados a dar. Ora conmigo hoy y dile, amado Dios, gracias. Porque antes de pedirnos que amemos, tú nos amaste primero. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que llamamos amor a lo que en realidad era control, orgullo o miedo de estar solos. Señor, por favor, examina nuestra manera de amar. Muéstranos dónde estamos siendo impacientes, dónde queremos imponernos, dónde todavía llevamos cuentas, dónde la comparación ha contaminado nuestro corazón, dónde nuestras propias heridas están decidiendo cómo tratamos a los demás. Enséñanos a amar sin perder la verdad, a perdonar sin abandonar la sabiduría, a poner límites sin odio, a confrontar sin destruir. Danos paciencia para las personas que están en un proceso. Danos bondad para quienes necesitan gracia. Danos humildad para celebrar lo que estás haciendo en otros. Y cuando alguien nos falle, recuérdanos cuánto nos has perdonado tú y cómo debemos perdonar. Que 70 veces 7 no solo sea un número, sino sea un estilo de vida en nosotros. Que llevemos una vida perdonadora. Que nuestra fe no se mida solamente por lo que sabemos o por lo que decimos en público, sino por la manera en la que tratamos a las personas cuando nadie nos está mirando. Gracias, Señor, porque sé que muchas cosas van a pasar, pero tu amor va a permanecer para siempre. Llénanos de tu amor para aprender a amar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan hoy en nuestro estudio bíblico las encontramos en Esther, capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 10, verso 3. Primera de Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 13. El Salmo 37, versos del 1 al 11. Y Proverbios, capítulo 21, versos del 23 al 24. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno. Tengas mucha fe y fuerza para lo que viene adelante. Pídele al Espíritu Santo que te hable y que te enseñe. Abróchate los cinturones
ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 232K en 3, 2, 1, adelante. Esther capítulo 8. Ese mismo día, el rey Jerjes, o también Asuero como aparece en algunas Biblias, entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey, porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo, y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Luego, Esther volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro que Amán, el agageo, había conspirado contra los judíos. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Esther, de modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él. Esther dijo: si al rey le place, y yo he logrado su favor, si al rey le parece correcto, y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo del Amedata, el agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues, ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Entonces el rey Jerjes dijo a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: le he dado a Esther las propiedades de Amán, a quien atravesaron en un poste, porque trató de destruir a los judíos. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey que exprese lo que ustedes quieran y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya está escrito en el nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás puede ser revocado. Así que el 25 de junio reunieron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como Mardoqueo lo dictó. Lo enviaron a los judíos, a los funcionarios de la más alta posición, a los gobernadores, a los nobles de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Este decreto se escribió en los propios sistemas de escritura y en los propios idiomas de cada pueblo del imperio, incluido el de los judíos. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medio de mensajeros veloces, quienes montaban caballos rápidos, criados especialmente para el servicio del rey. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para reunirse y defender su vida. Se le permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera, de cualquier nacionalidad o provincia, que los atacara a ellos, a sus esposas e hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. El día escogido para llevar a cabo esa acción en todas las provincias del rey Jerjes fue el 7 de marzo del año siguiente. Y en cada provincia debía emitirse una copia de ese decreto como ley y proclamarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos el día señalado. Así que, impulsados por el mandato del rey, los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos, criados para el servicio del rey. Ese mismo decreto también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego, Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido con el manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y de lino de la más alta calidad. La gente de Susa también celebró el nuevo decreto, y los de cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declaraban día feriado y de celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacerle los judíos. Esther capítulo 9. Así que el día 7 de marzo, los dos decretos del rey entraron en vigencia. Ese día, los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades,
en todas las provincias del rey para atacar a todo el que intentara hacerles daño. Pero nadie podía hacerles frente porque todos les tenían miedo. Además, todos los nobles de las provincias, los funcionarios de más alta posición, los gobernadores y los funcionarios reales ayudaron a los judíos por temor a Mardoqueo, pues Mardoqueo lo habían ascendido a un alto cargo en el palacio del rey. Su fama se extendía por todas las provincias a medida de que se hacía más y más poderoso. Así que el día señalado, los judíos hirieron de muerte a sus enemigos a filo de espada. Mataron y aniquilaron a sus enemigos e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la propia fortaleza de Susa, los judíos mataron a 500 hombres. También mataron a Parsadata, a Dalfón, a Aspata, a Porata, a Adalía, a Ariedata, a Parmasta, a Arisai, a Ardai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Ese mismo día, cuando se le informó al rey el número de muertos en la fortaleza de Susa, hizo llamar a la reina Ester y le dijo: los judíos mataron a 500 hombres solo en la fortaleza de Susa, además de los 10 hijos de Amán. Si aquí hicieron eso, ¿qué habrá pasado en el resto de las provincias? Ahora bien, ¿qué más quieres? Te será concedido. Dímelo y lo haré. Ester contestó: si al rey le agrada que los judíos de Susa se les dé permiso para hacer mañana lo que hicieron hoy, y que los cuerpos de los 10 hijos de Amán sean atravesados en un poste. El rey estuvo de acuerdo, y el decreto se hizo público en Susa. Atravesaron los cuerpos de los 10 hijos de Amán. Luego, el 8 de marzo, los judíos de Susa se reunieron y mataron a 300 hombres más. Otra vez, tampoco se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Mientras tanto, los demás judíos en todas las provincias del rey se reunieron para defender su vida. Quedaron aliviados de todos sus enemigos al matar a 75,000 de los que los odiaban, pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Eso ocurrió en todas las provincias el 7 de marzo. El día 8 descansaron para celebrar su victoria con un día de fiesta y alegría. Los judíos de Susa mataron a sus enemigos el día 7 de marzo, continuaron el 8 y luego el día 9 descansaron, y lo designaron su día de fiesta y alegría. De manera que hasta el día de hoy, los judíos del campo que viven en aldeas remotas celebran un día feriado anualmente en el día señalado a fines del invierno, en el cual se alegran y se mandan regalos de comida unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos, envió cartas a los judíos que vivían cerca y lejos, en todas las provincias del rey Jerjes, para motivarlos a celebrar cada año un festival durante estos 2 días. Les dijo que debían celebrar estos días con alegría y festejo, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Este festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Así que los judíos aceptaron la propuesta de Mardoqueo y adoptaron esa costumbre anual. Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de los judíos, había conspirado para aplastarlos y destruirlos en la fecha escogida al echar suertes. A las suertes se les llamaba Purim, pero cuando Ester se presentó ante el rey, él emitió un decreto que causó que el plan siniestro de Amán se volviera en su contra, y tanto Amán como sus hijos fueron atravesados en un poste afilado. Por eso la celebración se llama Purim, porque es la palabra que se empleaba antiguamente para la frase echar suertes. Por lo tanto, debido a la carta de Mardoqueo y a la experiencia que vivieron los judíos de todo el reino, se pusieron de acuerdo para iniciar esa tradición y jamás dejarían de celebrar cada año estos 2 días prescritos en la fecha señalada. Estos días se recordarían y se mantendrían de generación en generación y serían celebrados por cada familia en todas las provincias y ciudades del imperio. El festival de Purim nunca dejaría de celebrarse entre los judíos, ni se extinguiría de entre sus descendientes
el recuerdo de lo ocurrido. Luego la reina Esther, hija de Abijail, junto con Mardoqueo, el judío, escribieron otra carta en la cual la plena autoridad de la reina respaldaba la carta de Mardoqueo para establecer el festival de Purim. Se enviaron cartas con deseos de paz y seguridad a los judíos de las 127 provincias del imperio de Jerjes. Esas cartas establecían la celebración anual del festival de Purim en las fechas señaladas, como lo había decretado el judío Mardoqueo y la reina Esther. El pueblo decidió celebrar el festival de la misma manera que había decidido establecer el tiempo de ayuno y luto para sí y sus descendientes. Así que el mandato de Esther confirmó la costumbre del Purim y todo lo que estaba escrito en los registros. Esther, capítulo 10. El rey Jerjes impuso un tributo en todo el imperio, incluso hasta las costas lejanas. Sus logros y el relato completo de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey había ascendido, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Media y Persia. Mardoqueo, el judío, llegó a ser primer ministro, segundo en mando, después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Y ahí acabamos el libro de Esther. Tras la caída de Amán, el enemigo de los judíos, parecía que todo estaba resuelto. Sin embargo, en el imperio persa, los decretos reales eran irrevocables. Eso es lo que nos dice Esther 8, verso 8. Es decir, aunque Amán había muerto, el edicto de exterminio seguía en pie. Y aquí entra en acción la sabiduría de Esther y de Mardoqueo, quienes presentan una estrategia: emitir un nuevo decreto, y que este nuevo decreto dé a los judíos el derecho de defenderse. Esto nos enseña que la victoria no siempre llega cuando el enemigo es derrotado, sino cuando también se anulan las consecuencias de sus planes. La verdadera libertad no es solo salir de Egipto, sino vivir sin cadenas en la tierra prometida. En Esther 8, Esther recibe la casa de Amán y Mardoqueo es promovido. Pero Esther no se conforma. Vuelve a presentarse ante el rey y ruega por la vida de su pueblo, de los judíos. El rey concede un segundo edicto, y esta vez a favor de los judíos. Un decreto maligno solo puede ser revertido por un decreto mayor. Espero que me estés entendiendo. Lo mismo sucede en nuestra vida. El pecado nos condenaba, pero el decreto de la cruz anuló toda acusación. Colosenses capítulo 2, verso 14. Voy a leerlo. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. Cuando tú enfrentas palabras negativas, cuando tú enfrentas diagnósticos devastadores, cuando hay maldiciones en tu contra, recuerda que la palabra de Dios es un decreto superior. Su promesa tiene más peso que cualquier sentencia humana, que cualquier cosa que se haya decretado aquí en la tierra. De repente aquí dijeron palabras negativas contra ti, pero lo que dice la Biblia sobre ti es algo completamente diferente. De repente tú tienes un papel en el que dice que la enfermedad tuya es incurable, solo calidad de vida. Pero la palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, verso 2. Y yo no sé qué decretos hay en tu contra, pero lo que yo sí sé es que hay un decreto mayor en la palabra de Dios, y ese es el que tú y yo debemos creer. En Esther 9, el día señalado llegó, y en vez de ser destruidos los judíos, ellos vencieron a sus enemigos. La Biblia recalca que tuvieron favor en todo el imperio y que nadie pudo resistirlos, porque el temor de Dios cayó sobre todas las naciones. Aquí nace la fiesta del Purim, una celebración de gozo y también de gratitud. Purim significa suertes, recordando que Amán había echado suertes para destruir Israel. Recuerda Esther capítulo 3, verso 7. Y lo que parecía una casualidad se convirtió en una memoria de victoria. La bala que el enemigo tiró contra ti, Dios
la redirigió hacia Él mismo y honró tu fe. Haz memoria de tus Purim, esos momentos donde Dios transformó tu desgracia en alegría. Y no te olvides de agradecer, de celebrar tu victoria, porque ese también será un memorial para otros. En Esther, capítulo 10, el libro termina exaltando a Mardoqueo como el segundo después del rey, un hombre grande entre los judíos, muy estimado porque buscó siempre el bien de su pueblo. La verdadera grandeza no se mide por el cargo ni por la posición, sino por cuánto bendices a los demás. Me gusta mucho lo que dice John Maxwell, y dice que el liderazgo no se trata de posición, sino de influencia, y la mayor influencia es el servicio. Donde Dios te coloque, tú busca el bienestar de otros. Esa será una huella que trascienda generaciones. Primera de Corintios, capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. La iglesia de Corinto era rica en dones espirituales, pero pobre en amor. Ellos se habían enfrascado en competencias, en divisiones, en comparaciones. Pablo, después de hablar en el capítulo 12 sobre los dones, abre este capítulo 13 con un contraste poderoso. Los dones sin amor pierden el valor eterno. El amor no es un accesorio de la vida del creyente. Es el ADN que valida todo lo que nosotros hacemos. Porque si todo lo que hacemos lo hacemos sin amor, no sirve de nada. En los versos del 1 al 3, Pablo usa ejemplos extremos. Hablar en lenguas humanas, angélicas, tener el don de profecía, mover montañas a través de la fe, darlo todo a los pobres o incluso entregar la vida. Todo eso, sin amor, todo es ruido vacío. Lo que él dice es como un címbalo que retiñe. Este címbalo que retiñe era usado en rituales paganos. Aquí lo que Pablo está diciendo es: sin amor, hasta la adoración puede sonar hueca. Así que no es lo que hago, sino desde dónde lo hago. Dios se interesa más en la motivación de tu corazón que en la magnitud de tu ministerio. Lo que Pablo dice es que el amor no lleva una contabilidad de las ofensas. Así que pregúntate, en tus relaciones, ¿tú estás anotando mentalmente cada falla y la recuerdas? Bueno, si tú realmente amas, borra la cuenta, porque el amor verdadero no acumula deudas emocionales. En tiempos de redes sociales, donde la gente cancela a otros con mucha rapidez, este pasaje nos recuerda que el amor cancela el resentimiento, no a las personas. Amigos, el amor no es ciego, el amor
ve más y aún así decide quedarse. Resalté el verso 7 que dice: el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Versos del 8 al 12, las lenguas, la profecía, el conocimiento, todos esos son parciales y son temporales, pero el amor es eterno. Pablo usa la ilustración del espejo, ya que en Corinto se fabricaban espejos de bronce. Esos espejos reflejaban, pero lo hacían con distorsión. Hoy vemos como en un espejo empañado, pero un día veremos cara a Cristo. Los dones que tenemos son herramientas que Dios nos ha dado para este tiempo. El amor es el idioma de la eternidad. El amor nunca pasa de moda. El amor no se da por vencido. Salmo 37. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. En este salmo, David da un canto, pero es un canto de sabiduría, que fue escrito en un contexto donde los justos sufrían viendo prosperar a los malvados. David responde con principios espirituales, pero que son atemporales, porque nos enseñan cómo vivir confiados en Dios en medio de la injusticia. A veces parece que los malos tuvieran ventaja, pero Dios sigue en control. Nada escapa de su soberanía. No te angusties por la injusticia. Dios siempre tiene la última palabra. Versos 1 y 2 dice: no te inquietes a causa de los malvados. Y quiero repetírtelo: no te inquietes por la causa de los malvados. David empieza diciendo eso. Pronto, como la hierba, se marchitarán. La injusticia puede provocar enojo, envidia, pero aquí aprendemos que el éxito de los impíos es efímero, es temporal. La envidia te hace olvidar que lo que ves en otro es temporal, pero lo que Dios está formando en ti, eso es eterno, eso nadie te lo puede quitar. Jesús le dijo a María: tú has escogido la mejor parte, la cual nunca te será quitada. En los versos 3 y 4 es el remedio contra la ansiedad, que no es solo orar, sino también actuar con fidelidad. Mira lo que dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. En el contexto hebreo, habitar en la tierra significaba vivir bajo el pacto, bajo la provisión de Dios. Aquí se nos asegura que la seguridad no depende de las circunstancias, sino de tu obediencia. No podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos controlar nuestra fe y nuestra fidelidad. Además, David añade: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y aquí no se trata de que Dios firme en blanco todas nuestras listas de peticiones, sino que al deleitarnos en Él, nuestros deseos se alinean con los suyos. Cuando tú amas más al dador que al regalo, descubres que tu corazón empieza a querer lo mismo que el suyo. Versos del 5 al 7, David insiste: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él
actúe. La palabra descansar en Él, aprender a entregarle al Señor y confiar en Él es guardar silencio, esperar con calma. Aquí Dios nos invita a soltar la ansiedad de querer tener todo resuelto ya. No, la impaciencia es la señal de que aún no confiamos plenamente en el plan de Dios. Y finalmente, en los versos del 8 al 11, David contrasta al malvado con el humilde y dice: deja la ira, porque los que son humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y también en prosperidad. Y Jesús citó este mismo verso en Mateo capítulo 5, verso 5, confirmando que la mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo control. La humildad, el verdadero poder, no es demostrar fuerza, sino rendir la fuerza a Dios y dejar que Él pelee por ti. Cuando tú veas injusticia, recuerda que Dios tiene la última palabra. Practica la confianza en Dios. Haz el bien, aun cuando los demás hagan lo contrario. Alimenta tu corazón en la presencia de Dios hasta que tus deseos estén alineados con los suyos. Haz de la mansedumbre un estilo de vida. Responde con paz, donde otros responden con ira. Proverbios 21, versos 23 y 24. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada, y no te meterás en problemas. Los burlones son orgullosos y altaneros. Actúan con una arrogancia que no tiene límites. El verso 23 es un versículo que nos recuerda que las palabras tienen consecuencias. En hebreo, guardar la lengua implicaba tanto refrenar lo que decimos como discernir cuándo hablar. Una sola frase puede abrir heridas que duran años o puede edificar a alguien en segundos. En la cultura bíblica, el sabio no era el que más hablaba, sino el que sabía cuándo callar. El silencio no es cobardía, es una estrategia de sabiduría. Una persona sabia no siempre dice lo que piensa, pero siempre piensa lo que dice. Siempre lo digo, antes de responder un comentario en redes sociales, a una provocación en casa o a un conflicto en el trabajo, haz una pausa, pregúntate, ¿esto edifica? ¿Esto hiere? ¿O simplemente alimenta mi ego? Esa pausa puede ahorrarte grandes problemas. Hazme caso. Mejor mantener la boca cerrada. Y luego el verso 24 nos habla sobre el burlón. El burlón en Proverbios es descrito como el altanero, el orgulloso, sin límites. El sarcasmo y la burla son armas de los inseguros. Aparentan fortaleza, pero en realidad nacen de un corazón vacío. La burla es el eco de una persona insatisfecha que necesita apagar la luz de otros para disimular su propia oscuridad. En los tiempos bíblicos, el burlón era visto como alguien imposible de corregir. Hoy lo encontramos en quien se ríe de los valores, en aquellos que ridiculizan la fe o hacen de la arrogancia su marca personal. Tú sé diferente, rodéate de personas que hablen vida y no sarcasmo constante. Si te expones siempre a la burla, terminarás reproduciéndola, terminarás riéndote con ellos. Y si tú reconoces actitudes de altivez en ti, bueno, pídele a Dios que te dé un corazón humilde, un corazón enseñable. Ora por tus palabras. Pídele a Dios que tus labios sean fuente de ánimo y no de crítica. Haz un ayuno de comentarios, de palabras negativas. Intenta pasar un día entero respondiendo solo cuando sea necesario. Y observa cómo cambia el ambiente a tu alrededor. Transforma las burlas en bendición. No bulees a nadie. Cada vez que sientas ganas de burlarte, reemplaza esa palabra por una expresión de ánimo. Ora conmigo y dile: Señor, ayúdame a cuidar mi lengua y a hablar con gracia. Líbrame de la arrogancia, de la burla. Dame un corazón humilde, un corazón que edifique en lugar de destruir. Que mis palabras sean un reflejo de tu sabiduría y no un instrumento de orgullo. Ayúdame a ser compasiva con mis palabras, a ser sabio con mis palabras. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 232K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Alexa,
desde Canadá. Hola íntimos, hola Wendy. Les quería compartir mi testimonio que es muy grande para mí. Soy una extranjera viviendo en Canadá. Llevo aquí más de un año. Estoy en proceso de hacer mis papeles y uno de ellos, y muy importante, es el permiso de conducir, el cual es mi testimonio en el que está basado. En el lugar donde me encuentro, el idioma de habla es francés, pues yo hablo español, y al llegar aquí, a este lindo país, Canadá, que es la zona francófona, he tenido que aprender este idioma, o lo estoy aprendiendo, pues realmente es totalmente nuevo para mí. Obviamente el querer dar el examen para el pase de conducir lo tenía que hacer en francés. Lo hice, lo cual se me dificultó, pues lo di una vez, otra vez, y recién en esta cuarta vez lo aprobé. Le doy gracias a Dios por esto, por este examen aprobado. Y pues gracias a Dios lo pude pasar con un muy buen puntaje. Y lo que me alegra más es tener ya el permiso de conducir físico. Pues ahora sí ya puedo conducir con tranquilidad, pues porque yo miraba la policía que siempre está en las vías y yo me ponía súper nerviosa. Para mí era una intranquilidad horrible porque por los nervios que me traicionaban, decía, me van a parar, ¿yo qué voy a hacer? Y si me dan un ticket, tener una multa y aún no tener el permiso de conducir, tenía muchísimo miedo, pero para gloria de Dios, ya que es para mí tan grande este testimonio, tenerlo ya, el pase de conducir para mí es una felicidad enorme. Y también yo sé que voy a compartir nuevamente otro testimonio para la gloria de Dios, un testimonio grande. Yo sé que Dios me abre las puertas y estoy muy feliz por las cosas que Dios ha hecho conmigo. Muchas gracias por escucharme, Wendy, y muchas gracias por escucharme, íntimos. Mi querida Alexa, quiero decirte algo. Nunca minimices esta victoria. A veces nosotros pensamos que un testimonio solamente es grande cuando ocurre algo extraordinario ante los ojos de todo el mundo. Pero tú sabes cuánto te costó este proceso. Dios vio cada vez que tú estudiaste, cada frustración después de cada intento y cada miedo también. ¿Y sabes qué? Lo que más me gusta de ti es que tomaste la decisión de volver a intentarlo. Y aunque haya sido en el cuarto intento, tú puedes mirar hacia atrás y comprender que haber fallado 3 veces no significa que nunca lo ibas a lograr. Y quiero que te quedes con eso. Nunca interpretes un todavía no como un abandono de Dios. Hay puertas que requieren perseverancia, preparación, paciencia. Y quizás este permiso de conducir sea también una pequeña escuela para las cosas mayores que vienen en tu proceso en Canadá. Hoy tú tienes este documento en tus manos. Mañana habrá otra oración respondida. Y cuando llegue ese testimonio grande que dices que vas a volver a contarnos, aquí estaremos todos los íntimos para celebrarlo contigo. Te quiero regalar Gálatas capítulo 6, verso 9, que dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Sigue adelante, sigue aprendiendo, sigue tocando puertas y sobre todo, sigue caminando de la mano de Dios, porque algunas victorias llegan después de varios intentos, pero cuando llegan, entiendes que rendirse antes habría sido perderse la cosecha que estaba un poquito más adelante. Tú sigue confiando en Dios, que Él nunca te abandona. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Ramón Rodríguez Sánchez. Dios te bendiga, Isabel Cristina Gómez Agudelo. Muchas gracias, Ángela Carolina Azaín Pantoja. Gracias, Falmidesda Ollantay Paola Pena. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Josué capítulo 1, verso 9, que dice: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Y esa es la bendición especial que Dios tiene para ustedes
el día de hoy. No se desanimen, no tengan miedo y sepan que Él los acompaña, estén donde estén. Los planes de ustedes tendrán éxito porque el Señor está ahí en medio de ellos. Y quiero que sepan también que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia. Que tengan un día lleno de bendiciones y del favor de Dios. Shalom, shalom.